del señor que hizo el depósito, también a la AFI, la denuncia de otras personas. Si hay denuncia de otras personas de esta clase de robo a través de... Doctor, perdón que le interrumpa. Esto vamos a saber, razonemos. Si hace un requerimiento, quiere decir que va a esperar que le denuncie al banco primero. Y si no le denuncian al banco, usted ya tiene conocimiento como asesor del banco de esta situación, ha venido el gerente, doctor, ahí está la situación, ¿qué hacemos? Hago conocer a la AFI. Igual. También. Entonces vamos por aquí. En este caso del banco, directamente a la AFI. Ya. Doctor. Vamos por ahí. Y entonces, usted está con la víctima. Sí. ¿Y? De acuerdo a su normativa que dice la autoridad de supervisión financiera, así, está regulada por la Regulación de Normas de Servicios Financieros. Ellos mismos hacen una norma donde indican de que las operaciones y transacciones vía móvil solo puede ser de transacciones de un monto de 4.500 bolivianos, no más. Entonces, ¿qué debería hacer el banco? Cuando ya estoy yo queriendo hacer una transacción de 5.000 bolivianos, obviamente no me permite, por seguridad ya no me permitiría. Extrañamente, el señor al hacer dos movimientos, uno de $2.000, que es permitido, otro de $1.000, a su hija permitido, y obviamente el tercer movimiento que hace de $75.000, aún más riesgoso y permitido. Entonces, el banco está transgrediendo esta misma norma que se impuesta por la supervisión de bancos. Ahí tenemos un problema para el banco. Entonces, Nancy va a sacar, digamos, respecto a su informe, una amonestación, se llama, ¿no? Una amonestación para el banco, donde se establece que no ha cumplido con la normativa que acaba de leer la doctora, y que después de haber revisado las transferencias, se evidencia que dentro de las transacciones que se han realizado, el señor, en este caso la víctima, hace las operaciones que he mencionado, evidentemente. Sin embargo, existe se evidencia, se va a decir así, que existe un requerimiento de información desconocida a la fuente, pero para la víctima Netflix, donde se han dado los datos, de tarjeta, inclusive, y posteriormente se hace una obtención de los fondos con autorización respectiva del cliente, sin que el banco lo autorice. Entonces hay dos escenarios. El banco está amonestado por no cumplir con las normativas del sistema ASFI, pero el cliente se encuentra en un problema porque se ha encontrado con un estafador, con un informático, donde ha obtenido sus fondos de manera irregular, donde el banco no tiene ninguna participación, no ha hecho ninguna autorización, y todo lo que ha recibido, tanto en su mail, tanto en su información, en su correo, es fraude informático. Entonces se obtiene, digamos, con los peritos, todo eso, lo que se ha sacado, se ha relatado que el banco no ha emitido, de su base de datos, no ha hecho llegar esas situaciones. La pregunta es, si el banco ha sido amonestado con esto, ya en el ámbito jurídico, no penal, ¿existe una responsabilidad con el cliente?
caso solo le amonesta. Le amonesta al banco y le obliga a que modifique sus estatutos para tener mayor seguridad en este caso de hackers digitales. Porque su estatuto dice todo lo que usted dice, doctora, pero ¿qué hacemos en los casos donde hay un hacker digital? Donde el banco cree, o sea, la entidad financiera cree que el solicitante es evidentemente el cliente. Entonces el banco siempre ha creído, ha obtenido, ha visto todos sus datos, ha sido corroborado por el tema biométrico, por todo, pero era un hacker muy avanzado. Pero es responsabilidad. Ya. Porque uno ha confiado en este caso. Hasta ahí está excelente. Lo que se tendría que hacer, bueno, para que tenga un resultado, en que no solamente la ASI mande una amonestación al banco, sino también hacer ya recién la denuncia al Ministerio Público para poner que la ASI, en complicidad con el banco, han permitido que suceda esta transferencia. Entonces, y hacerlo público, ¿no? De los medios de comunicación. Entonces, antes de que se llegue a los medios de comunicación, la ASBI va a ordenar la reposición del dinero, porque en ese caso el banco estaría corriendo en peligro su seguridad jurídica en el banco. Y no va a arriesgar, digamos, por un montón. Desde lo que dice, lo que es la doctora, ahí nos vamos a quedar. Cuando uno, bueno, al menos no sé si me pueden corregir, cuando uno va al banco, al momento de crear una cuenta de caja de ahorro, y al momento de publicar el banco le hace una pregunta, si no me equivoco, de que si quiere seguro para su cuenta o para su tarjeta. Pero si en el caso de pérdida, cuando le roban el carrero, si quiere asegurar, uno tiene la elección de elegir si sí o no, ¿no? En ese caso, digamos que ver si también se contaba con ese seguro en el caso de no presente o en el caso de que pase, ¿no? Es interesante lo que dice también, doctor, pero vamos a preguntarle a los doctores que manejan el tema forense. Si se trata de un hacker avanzado, donde tengo la habilidad de hacerme pasar por ustedes mismos, tengo la habilidad de hacerme pasar por web digital, por todo, obtener toda esa información, de hacer solicitudes a la entidad bancaria y toda su base de datos cree, digamos, por todo lo que me está llegando, que se trata del cliente, es una transacción, como dice el doctor. El banco autoriza, pero se tratado de un estafador y se lo llevó ya dinero a sus cuentas. Existe la posibilidad de averiguar el destino, existe la posibilidad de saber dónde, cómo, de dónde se hizo la transacción o qué se necesita. Por ejemplo, esto también sucede en los casos de trata y tráfico. Se crean cuentas de Facebook y obviamente hacen la captación de las menores y la gente viene, ¿no?, con el perfil y dicen, este es su perfil, quiero que lo identifiquen de qué IP es, de qué servidor se ha creado esta cuenta de Facebook. Lamentablemente estos son hackers que no están en la superficie. Cuando nosotros
una compra por internet de una página Ali. Sí. Van con su carrito y compran. Habitualmente se ha ido a comprar. Pero a la quinta, sexta compra, da la casualidad que el pirata lo que hace es falsificar esta ventana. Uno va, ingresa, pone los $500, espera y nunca llega a emitir. ¿Y qué sucede? En su cuenta ya no hay el dinero que tiene. Va al banco y dice, yo he hecho solamente este compra. Sí, pero usted ha hecho la transacción de todo su dinero, de $10,000 a esta cuenta. Cuando se verifica esa cuenta ya no existe. Exacto. Ya no existe. Ese es el tema. Sí. He tenido la oportunidad de llevar dos procesos penales, uno para la administradora de carpeta ATC y otro para el INSE, Ya. por fraude en transacciones comerciales. Y las dos administradoras se sienten responsables de los fraudes porque son los dueños del sistema. Entonces, cualquier fraude que haya está atentando directamente contra el sistema y ellos tienen la obligación de responder contra sus usuarios. Entonces, directamente aquí es el banco y la administradora. Las administradoras son dependencia de los bancos. Y ellas tienen una red de información. Es más, tienen un controlador de transacciones. Y hay momentos en que se da la situación de que ha venido una persona a reclamar, está mirando el sistema y estando la persona ahí, están haciendo transacciones en otro lugar. Entonces, cualquier fraude es contra el sistema. En este caso, entonces, usted recomendaría que el banco converse con ATC INSE. Tienen sus agencias que controlan las transacciones. ¿Ya? Y me refiero a que todo el sistema bancario de transacciones es de propiedad de los bancos. Y normalmente los bancos son privados, ¿no? Entonces, cualquier fraude que se haga a través de transacciones atenta contra el sistema bancario y es una red nacional e internacional, bancos internacionales. Entonces se sienten responsables de cualquier fraude y responden al usuario. Normalmente, como dice la colega, tienen que devolverle al usuario. Después hacen su investigación para ver si dan con lo que cometieron el fraude. Y ¿saben qué? En los dos casos que llevé, se llegó a descubrir finalmente, y no por la policía, sino por los mismos investigadores de las dos administradoras, y mire, casualmente las dos, el que daba la información de los datos eran funcionarios de ADN en las dos. Perfecto. Entonces, el razonamiento que estamos haciendo. Lazio hace una amonestación, el banco desliga responsabilidad, aparece el INSE también, dice no sé, y los medios, he puesto acá. Los medios, ¿qué ocasionaría, si los medios saben eso, qué ocasionaría para los bancos? Hay una palabra técnica. O sea, si sale un Intel, todos digamos, este es un caso donde hay que tener cuidado de sus cuentas porque hay un hacker digital en Bolivia que puede hacer sus... Los otros llaman corrida. Entonces, si hay riesgo de una corrida, imagínense para el banco cuánto es la pérdida. Entonces, para armar el caso, ¿qué le tendrían que decir a ese asesor jurídico? Lo que dice el relator, conforme a lo que ha dicho el relator. En este momento lo solucionaremos, son $75,000. Llegamos a un acuerdo de $75,000. En caso de que no tenga una respuesta hasta el día de mañana, lo que voy a hacer es ir a la fiscalía y voy a denunciar esa es la clave. ¿Por qué? Hay violación del secreto bancario. Ahí estamos con la profesión indebida. ¿Qué delitos con un informático han encontrado? Alteración de datos Delito de de apropiación indebida de fondos Correcto. financieros. Correcto. 363 o ATC. Cuidado que vayan como lo que ha sucedido en el caso Cooperativa San Francisco, en Sucre, 1.500 víctimas,
dólares en el aire. Estamos llevando ahorita ese juicio. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que los que llevaban la cooperativa San Francisco eran gente que no conocía el sistema así, la regulación, que inclusive peor lo que ha mencionado la doctora, era gente, digamos, de 75 años, mayor, entonces que estaba bajo un sistema de que todo lo que buscamos es en el sentido para que todos mejoren. Entonces a veces venía alguien, le pedía, lo que hacían es bicicletear, ya te devolvemos, ahora de dónde recuperamos, hasta que les han bloqueado ese tipo de operaciones y les han suspendido su manera. Entonces ha entrado en liquidación y lo que ha pasado es que ha habido una voz que ha dicho la cooperativa está en quiebra, no hay más dinero y no había de dónde devolver a la gente el dinero. Pero la cooperativa como tal, a diferencia de los otros casos que había en Santa Cruz, todo eso, estaba respaldada de bienes por más de 5 millones de dólares. Solo su sede vale allá en Sucre 3 millones de dólares. Entonces tiene lotes por todo lado, donde llega alrededor de 5 o 6 millones de dólares. Pero la gente ha ido vía penal a presionar. Somos 1.500 víctimas y estamos demandando por estafa agravada, estamos demandando por manipulaciones informáticas, no me quiero equivocar, han ido por manipulación informática, no han ido por eso. Imagínense, no han ido por eso. Estamos hablando de un caso del año 2014 y recién hoy, recién esta gestión estamos yendo a juicio. Entonces, si leen el tipo penal de manipulación informática, hay un tipo de prescripción. Entonces, manipulación informática. Se han ido por esos delitos, algunos por estelionato, por un bien, que esto, que lo otro. Entonces, ¿qué ha pasado? Hemos llegado ahora a juicio con ese tema, a plantear prescripciones, otros abogados, y las víctimas quieren saber dónde está el dinero, quieren devolver. El informe del IDIF, de los auditores financieros, ha establecido lo que les acabo de decir, que lo que han hecho lo que ha hecho el directorio como tal es tomar decisiones inapropiadas, que el dinero como tal se ha ido moviendo conforme, pero de manera inapropiada. Entonces el dinero como tal que ingresaba por todos los que iban y depositaban, paralelamente iban a devolver con la esperanza de captar a otros clientes y reponer, bicicletear. Entonces, como no se ha dado ese bicicleteo, han tapado, la gente, sus propios clientes han empezado a pedir sus dineros y no tenían de dónde devolver, porque ya devolvieron de manera mal administrada a otros. Entonces la gente entra en pánico y ha pensado que esta gente se lo gastó. Inclusive en primera instancia han llegado a detener a todo el directorio, desde el gerente que tiene 70 años, o sea, incluso antiguos presidentes de 85 años. Entonces, toditos detenidos preventivamente. Entonces la gente estaba esperanzada y decía, pues va a salir de ahí el dinero. Pero poco a poco nos hemos ido sacando con cesaciones por salud, edad y todo lo demás. Entonces ahora la mayoría del directorio está con medidas sustitutivas, toditos. Entonces la gente, ¿qué es lo que ha hecho? Más de 100 personas, más de 200 personas ha planteado por la vía civil lo que corresponde. ¿Qué es lo que ha demandado por la vía civil? ¿Cuál es el proceso por la vía civil adecuado que tenía que hacer? Si no te devuelven tu dinero en un tema de una cooperativa. Pues entonces hay varias figuras civiles como incumplimiento, contrato, varias cosas donde ha desembocado en un remate. Tiene bienes, no me devuelven, pide que se remate. Entonces se ponen como acreedor de 1, 2, 3, que se llama, si no me equivoco, como deudores quirografales, todo eso, tema civil. Eso ha dificultado también su problema penal, porque han llegado en el 2018, hace un mes, a presentar y a contarnos una historia penal
en base a estafa agravada que hubieran cometido los señores y manipulación informática. Un señor de 85 años que tenía su celular, así grande con números, porque de esto no conoce absolutamente nada. Entonces, los jueces que han hecho, a ver, señores de la fiscalía, tomen la acusación y vayan a hacerla bien, ya, chao. La gente que se mueve se siente bien. Si ponen esa figura, la que ustedes han sacado ahorita, apropiación indebida, si me podrían ayudar a leer, por favor, el que tiene ya la mano, tiene unos elementos constitutivos que presionaba a que se lleve a cabo el juicio. El que sin autorización y mediante la utilización de medios tecnológicos u otras maniobras fraudulentas se apoderare o procurare la transferencia de fondos, ya sea para beneficio suyo o de terceros, incurrirá en privación de libertad de 5 años a 10 años y multa de 100 a 500 días. Cuando el ilícito sea contenido por un empleado de la entidad financiera, aprovechando de su posición o en error ajeno, la pena se agravará a una mitad. Listo. Solo tendrían que irse por ese tipo penal, y hubieran logrado por lo menos una base de acusación sólida, porque tal cual está querido doctorar, el Ministerio Público empezó a hacer un relato ficticio así, que ellos se prestaban, no han demostrado dónde está la plata, no han demostrado qué han hecho con los 5 millones, no han demostrado nada. Nada, sí, solo es una presunción. Y eso es por culpa y responsabilidad de los abogados de las pobres víctimas, de 1.500 víctimas. Ahora, como abogados, ustedes de las 1.500 víctimas, me pongo en el lugar, por supuesto que hay que presionar para que la cooperativa devuelva, pero era que encaminen sus actuaciones a un procedimiento sólido de devolución paulatina, ¿no? Sin embargo, la gente que ha depositado la confianza en esa cooperativa, generalmente les digo, son gente mayor, la mayoría, el 80% de la tercera edad, gente incluso hay cieguitos, hay de todo. Entonces es grave la situación. Y los de la directiva, sí, métanos, tenemos que entrar, no, o sea, vayan a mi casa, donde sea, vean mis movimientos bancarios. La Fiscalía ha visto todos los movimientos que hay. Evidentemente ha descubierto que hay algunos créditos que se han sacado de $50,000, digamos que no corresponde, nada más. El cajerito que tenía que devolver, digamos, sus $27,000 no ha devuelto. Está desde el gerente hasta la cobradora móvil en este proceso. Imagínense, desde la gerente hasta la que ella va a cobrar por asociación delictuosa también está. Ya les han devuelto la acusación. Se han equivocado en México de bien civil por incumplimiento de contrato, porque para ir a una entidad bancaria te hacen firmar un contrato. Entonces el contrato dice claramente que tu dinero va a estar ahí, vas a ganar cuánto de interés, Exacto. todas las cosas. Entonces ellos están cumpliendo el contrato y la vía es la vía civil, y donde se tiene que embargar todos los bienes hasta llegar al remate y recuperar el dinero con un grupo para todo el mundo. 200 personas han hecho ese razonamiento. Entonces, si 200 personas han ido por la vía civil y ya tienen una sentencia donde autoriza eso, ¿qué te habilita a presentar el juicio? Entonces, así instaló el juicio, alegato del fiscal, empezó a contar etapa de incidentes y excepciones. Usted, doctora, es la abogada del director, sabe que ya hay más de 200 personas inclusive que son a la vez víctimas. ¿Qué excepción más o menos existe ya con sentido común a presentar ahí? Prejudicialidad. Porque hay otros que están siguiendo, digamos, recién están planteando por la vía civil, puede ser prejudicialidad, litispendencia, puede haber otros casos de litispendencia, otros de ya cosa juzgada, tal vez ya no obtenido, digamos, porque el derecho penal es de última ratio.
Entonces, había excepciones e incidentes de todo tipo, inclusive de prescripción, porque el delito de manipulación informática, 2 años se establece como pena máxima, si no me equivoco. Entonces, al haber transcurrido más de 5 años, estaba sobreabundante prescrito. Lo único que han hecho los jueces para que no los quemen vivos ahí, las 1.500 víctimas, es decidir aplicar la teoría del no plazo. Es una sentencia constitucional que habla sobre la duración máxima del proceso y sobre la prescripción. Vamos a hablar un poco de eso. La duración máxima del proceso, ¿cuánto es en Bolivia? 3 años. Pero el Tribunal Constitucional ya sacó una sentencia, basta que pongan en Google, eso sí está. Duración máxima del proceso, excepcionalidad del Tribunal Constitucional, eso lo ponen en Google. Entonces sale la sentencia constitucional en que ya no se computa de momento a momento. Es decir, el primer acto del proceso, ¿cuál es en el sistema procesal boliviano? La sindicación en sede judicial o administrativa. El procedimiento penal lo establece. Entonces dice que se considerará como primer acto del proceso la sindicación en sede administrativa o policial. Entonces, desde ahí, desde el primer acto del proceso, se empieza a computar 3 años. Lo que debería hacerse, como en todo sistema, después tienes 3 años y en los 3 años no resuelves, se cierra. Pero en Bolivia tenemos tantos problemas que el Tribunal Constitucional no ha tenido otra opción que decir, para no dejar en la impunidad a bastante gente, lo que vamos a hacer es que sí, son 3 años, pero no se van a tomar en cuenta, ahí ha empezado a modificar su ratio de incidencia, no se va a tomar en cuenta las dilaciones que el propio solicitante haga. En este caso, el que plantea el incidente de duración máxima del proceso, ¿no? Solicitando que se cierre, se extinga el proceso. Entonces le dicen, para el que solicite primero, él tiene que acreditar los 3 años en una línea. Señor juez, ha pasado los 3 años. Muy bien. Aquí se inicia el año 2014. Se inicia en el 25 de diciembre. Ya, muy bien. Y han cerrado, tendría que cerrarse el final del 2017, el 25 de diciembre. Señor juez, estamos en septiembre del 2018. Generalmente todos los memoriales, los incidentes de duración máxima del proceso tienen esa fundamentación, y los jueces los van negando, y lo van a notar que les van negando porque aplican el criterio del Tribunal Constitucional, que no está plasmado en una sentencia constitucional, está en varias sentencias constitucionales respecto a la duración máxima del proceso. Estoy hablando de duración máxima del proceso. Entonces les dicen, sí, como usted puede notar, aparentemente estuviera vencido con más de 9 meses el proceso, pero usted no ha tomado en cuenta las vacaciones del Poder Judicial. Usted no ha tomado en cuenta que el juez ha estado en suplencia. Usted no ha tomado en cuenta que usted ha planteado un incidente de inconstitucionalidad abstracta y ha estado en el Tribunal Constitucional por más de 8 meses. Entonces, este incidente de inconstitucionalidad abstracta, sumados cada uno, las vacaciones han sido 2 meses, la suplencia ha sido 3 meses, y esto ha durado 8 meses. Entonces, todavía estamos en plazo. O
sea, por ejemplo, nosotros en el tema de la Federación Boliviana de Fútbol, si ustedes saben, estamos con el doctor Marcelo Coca aquí en Santa Cruz. ¿Qué es lo que se ha planteado el incidente de constitucionalidad abstracta, conjuntamente con el doctor Arturo Yáñez allá? Se ha resuelto, se ha admitido y está en el Tribunal Constitucional desde el año pasado, ya va a ser un año. Le decimos al Tribunal Constitucional, por favor, desempeñarnos, estamos en etapa preparatoria ya 2 años. Sí. El detalle es que los jueces, por esta falta de unificación constitucional, entonces se agarran de una sentencia, se agarran de las ramas, se podría decir. ¿Para qué? Para justificar que el caso sigue todavía vigente. Que el caso sea vigente. ¿Qué es lo que te queda a ti como defensor? Apelar. Apelas, la sala ve que tiene este casito de connotación, puede ser política o social, y te dice, sí tienes razón el juez. Entonces se abre la vía constitucional, porque la vía constitucional de manera extraordinaria se abre en caso de que hayas agotado todo. Primero has planteado el incidente, no te han dado, vos estás demostrando que ya estás sobreabundantemente vencido con todo. Ahorita les voy a decir qué tienen que poner para que esté sobreabundantemente vencido. Apela. La sala les dice no al lugar. Entonces ya no te queda otro mecanismo de reclamo. Entonces se abre la vía constitucional. Y la vía constitucional del reclamo es la acción constitucional, la acción de amparo constitucional. Entonces ahí se plantea todo. Dentro de los incidentes, dentro de estos incidentes, la vía para hacer notar que sea sobreabundantemente vencido tu plazo es atribuir todas las suspensiones, dilaciones, a que no, es comprobar que no ha sido gracias a tu cliente. Que tenga vacaciones, que se haya hecho suplencia, que haya durado más de 8 meses, no hayan cumplido los plazos. Si ustedes acreditan, no solamente con fundamento, sino con prueba, cada uno de estas situaciones que estoy hablando, que es atribuible a otras circunstancias, ahí entra un problema en todas las sentencias constitucionales. Todas las sentencias constitucionales entran en un problema. ¿Por qué? Inclusive los jueces. Y eso nosotros hemos planteado en todos los problemas que hayan tenido estas cooperativas en el sistema financiero. En Sucre, estamos hablando de Confía, COSAL, son casos que estaban planteados por la teoría del no plazo. Sin embargo, agarran y nosotros hemos planteado como prueba que todo es responsabilidad del juzgador, responsabilidades por otros mecanismos, que en ningún momento nosotros hemos dilatado el proceso. Por tanto, estas suspensiones, y tomando inclusive estas suspensiones, estaban sobreabundantemente vencidas. Todos los jueces han agarrado y ya no podían agarrarse de esas ramas. Entonces, fundado. Y los casos se han ido considerando prescritos. ¿Por qué? Porque el debido proceso establece un plazo razonable. Al establecer un plazo razonable, empieza en los principios a activarse también de seguridad jurídica, tutela efectiva de la ley, lo demás. Ahora, tenemos otra disyuntiva mucho peor en Bolivia. Esto era discutible por lo menos dentro de un proceso, pero dentro de un delito, si ustedes revisan los años de prescripción, en Bolivia el delito más grave prescribe en 8 años desde la medianoche de su consumación. 8 años. Y el delito con menor grado de responsabilidad, 2 años. Luego vamos a 3, 5 y 8. Hay un problema. Los abogados especialistas
más especializados han empezado a generar una duda en los juzgadores aplicando una tesis. Aprobado, señor presidente, señor juez, evidentemente, si computamos este delito de 5, prescribiría en 5 años. Lo único que no ha tomado en cuenta el abogado, que este delito tiene efecto permanente, es decir, no ha cesado su consumación. Los jueces, como tienen escaso conocimiento de teoría del delito, entonces, ¿cuáles son los delitos instantáneos? ¿Cuáles son los delitos continuados? ¿Y cuáles son los delitos con efectos permanentes? Pues es eso. Entonces, es eso, van a revisar, entonces hacen una clasificación de lo que nos está diciendo. Bueno, ya estoy mejor. A ver, doctor, díganos a ver sobre qué quiere hablar. Sobre los delitos permanentes. Listo, perfecto. Entonces hay que analizar. Y esta es la clave, digamos, también que ustedes tienen que ver si el delito es instantáneo, si el delito es permanente y el delito continuado, ¿cómo está? Hay una clasificación básica de los delitos instantáneos y hay una clasificación básica de los delitos continuados. ¿Cuál? Esto es meramente teoría del delito. La conducta dolosa, la conducta final de la gente, se materializa al momento de la lesividad al bien jurídico. Esa es la clave. Les voy a repetir nuevamente. La conducta final de la gente puede ser dolosa, culposa, tesoro, justificación. La conducta final de la gente se conoce también al sujeto activo, ¿verdad? La conducta final de la gente se califica como instantánea, continuada o permanente desde el punto de vista de la lesividad al bien jurídico protegido. Y esta es la clave. Y estamos entrando ya en materia a los fundamentos jurídicos del planteamiento de la teoría del caso. Vamos a hablar de eso. Vamos a definir la conducta final de la gente. Puede definirse como efectos permanentes, continuados, instantáneos, y desde el punto de vista de la lesividad al bien jurídico protegido, desde el punto de vista de lesividad al bien jurídico protegido. Entonces, ¿quiénes consideran eso? ¿Qué autores consideran ese razonamiento válido en Bolivia? El profesor Villamor Lucía, el doctor Arturo Yáñez Cortés, en su libro Derecho Penal, el doctor, aquí tenemos al que ha hecho Derecho Procesal Penal, ¿perdón? William Ezerañez, usted busca el libro verdecito, es antiguo, pero la doctrina no ha cambiado. No ha cambiado. Ese año. Arturo Yáñez también, si ustedes revisan el tema de los delitos, el profesor Fernando Villamor Lucía, en su teoría parte general, parte especial, creo que aquí tengo el modelo de taxi. Estos son los dos libros que ustedes deben tomar en cuenta. Parte general. La doctrina de este profesor que ha hecho una relación a Bolivia sigue vigente. Sigue vigente. ¿Por qué? Porque nuestro Código Penal, parte general, no ha sufrido una modificación considerable. El procedimiento es diferente. El procedimiento tiene miles de parches. Nuestro Código Penal, parte general, por tanto, toda la teoría que este profesor plantea sigue vigente. Entonces, como base de consulta para teorías del delito, es urgente que tengan en su biblioteca este
No lo van a encontrar ni en Google. Villamón. Este azul. El verde es más antiguo. Este es ya otra edición. Entonces, pueden sacar una foto. Entonces, no hay en internet. He tratado de buscar en PDFs, pero el doctor no. ¿Qué? Sí, en el tribunal también. El tribunal, he visto a un chico que le estaba agarrando. Yo quería comprar para uno de los asistentes, pero no apareció más el muchacho. Entonces, bien. La biblioteca de la Academia de Ciencias Penales acá es extraordinaria también. Y entonces lo que tienen que hacer es buscar al doctor Ciro Áñez, si no me equivoco, a él. Entonces, al doctor Pasueso también, acá, en Santa Cruz. Tiene una biblioteca enorme. Y sí, Ciro Áñez con William Esder Áñez son parte de la Academia de Ciencias Penales, tienen una biblioteca enorme. Entonces, estas bibliotecas es importante para la fundamentación jurídica. Y vamos a empezar a la construcción de la fundamentación jurídica. Les estaba diciendo que la lesividad al bien jurídico es clave. La lesividad al bien jurídico. Cuando tienen un cliente, por primera vez ustedes, para saber si ustedes tienen base fáctica para materia civil, administrativa, derecho de familia, niñez y adolescencia, si es materia penal, penal juvenil o minero, o simplemente no es delito y no hay ninguna afectación del delito, sino se trata de una falta administrativa o una contravención, el relato de la base fáctica es la clave. Entonces, todo lo que les cuenta es la clave. Pero si ustedes tienen la especialidad de penalistas, en su mente tiene que ser primero identificar la lesividad del bien jurídico. Y para identificar la lesividad del bien jurídico, tienen que saber cuáles son los bienes jurídicos. ¿Y qué es el bien jurídico? El bien jurídico protegido es el valor intrínseco, subjetivo que tienen todos los ciudadanos bolivianos, todas las personas. Si utilizamos el razonamiento de la profesora Zúñiga en España, va a decir, es todo aquel valor intrínseco tanto de las personas jurídicas como de las personas naturales. El profesor Emiliano Borja en España establecía que eso es absurdo. Es absurdo porque todas las personas jurídicas como tal están representadas por personas naturales. Entonces, él no sostiene, no comparte que las personas jurídicas sean responsabilizadas al mismo nivel que las personas naturales, que cualquier ciudadano, porque toda actuación, inclusive de representación de corporaciones y de personas jurídicas, nace de la conducta humana, su pensamiento. Pero el bien jurídico en Bolivia, ahorita, totalmente aplicable en este momento, el bien jurídico protegido es el valor intrínseco, subjetivo, tipificado y protegido tanto por los ciudadanos, porque de los ciudadanos, del común de los ciudadanos, sean originarios o sean personas de la ciudad o de otros lugares, son protegidos por la Constitución Política del Estado y las leyes. Es en ese sentido que surgen nuestros bienes jurídicos protegidos. Y los bienes jurídicos protegidos son el más importante, la vida, la libertad en sus múltiples facetas, la libertad sexual, la libertad de comerciar, todo eso, vida, libertad, salud, la libertad de comerciar, pues.
ustedes les voy a dar un tema de litigio. Lo que tienen que hacer es identificar, primero comprarse u obtener un código de procedimiento penal totalmente actualizado. ¿De dónde? Se dice que nosotros buscamos a nuestros jóvenes que están vendiendo el código de procedimiento penal en el palacio, en lugares, pero a veces las imprentas omiten algo. La base para conseguir son sus amigos de La Paz, sus amigos colegas de La Paz, porque van a la Gaceta Oficial de Bolivia y la Gaceta Oficial de Bolivia les va a mandar lo que realmente es. Entonces búsquense el Código Penal, busquen el Código de Procedimiento Penal y todas las leyes especiales obténganlas de la Gaceta que les mande, y ustedes inclusive háganlo bonito, encuadernenlo, vean la manera. ¿Por qué? Porque esa es la base. Al tener el código como tal, entonces nos permite, los bienes jurídicos como tal están desde el artículo 109 adelante. ¿Cómo van a identificar? En el libro segundo, parte especial. En el libro segundo, parte especial. Estamos haciendo ahorita la construcción jurídica de una teoría del caso. Estamos diciendo que recibimos la información y para pasar los filtros, para determinar si esa conducta es delictuosa o no, tenemos primero la lesividad al bien jurídico protegido. Ustedes en su mente van a estar pensando y diciendo de qué manera han dañado un bien jurídico protegido de esta persona. Y los bienes jurídicos generalmente están inmersos de manera intrínseca o subjetiva. Delitos contra la seguridad del Estado. Entonces, el legislador ha identificado como un bien jurídico la seguridad del Estado. Perfecto. Un bien jurídico para el Estado. Delitos contra la seguridad interior del Estado. Otro tema, seguridad interior del Estado, otro bien jurídico protegido. Delitos contra la tranquilidad pública. Entonces, otro bien jurídico. Y así, van a ir notando, y eso es necesario que ustedes lo revisen. Yo no soy partidario que aprendan nada de memoria, pero lastimosamente vamos a tener que hacer práctica de nuestra memoria al identificar estos bienes jurídicos. Ya ustedes en casa tendrán que leer y por lo menos poner en su cabeza la existencia de estos bienes jurídicos: seguridad interior, exterior, tranquilidad pública. Entonces aquí tenemos delitos contra el derecho internacional. Y luego vamos a ir avanzando, y aquí están las modificaciones. Delitos contra la propiedad. Delitos contra la función pública. Entonces, el bien jurídico protegido es la clave de todo. ¿Por qué? Porque el bien jurídico protegido te va a dar legitimidad para actuar. ¿Cómo? Legitimidad para actuar. ¿Qué quiere decir? Que cuando se afecta el bien jurídico de una persona, se han dañado la vida, la libertad, la salud, el tema de comerciar, o el tema de la propiedad, que es muy común. Cuando tienen un relato fáctico donde evidentemente se ha dañado y ustedes evidencian que ya hay una lesión al bien jurídico, nace la acción penal. Y nace la acción penal significa que esta acción penal debe tener legitimidad. ¿Y quiénes tienen legitimidad? Los que son afectados en sus
bienes jurídicos que son conocidos como víctimas. Porque hay una diferencia total en una víctima y un cuate que ha visto que han lesionado un bien jurídico que se llama denunciante. El denunciante no es parte del proceso. Eso es clave para que ustedes hagan pedazos. Aquellos denunciantes, especialmente en los delitos de corrupción, para tener cuidado, doctor, hay miles que denuncian, pero los denunciantes están solicitando medidas cautelares. Entonces, al identificar nuevamente que cómo ha generado la acción un denunciante, ya, perfecto. Pero si en su base fáctica el denunciante se hace pasar por la víctima, hay que tener cuidado con la legitimidad. Ejemplo, caso en Cochabamba, 4, tema de impuestos nacionales, problema con la gerencia, ¿cuál era el problema? Que la gerencia cobraba para poner encargos a las personas. Págame $3,000 y te doy este carguito. Entonces ha habido esa denuncia y a la gerente lo han procesado y la han sentenciado. La gerente, para escarmentarle al que ha hecho esta investigación, agarra y la gerente denuncia, la exgerente, digamos, le denuncia al asesor jurídico de impuestos por obstrucción a la justicia. Si no me equivoco, es el artículo 32 de la ley 004. Denuncia por obstrucción a la justicia. ¿Por qué? Su base fáctica era: yo me he enterado que este señor buscaba testigos para incriminarme. Me he enterado que este señor, el asesor jurídico, ha cometido el delito de obstrucción a la justicia porque prometía cargos con tal de que me incriminen, con tal de que vayan y testifiquen que yo se les ha ofrecido plata. Y estoy con estos testigos, aquí están 2 testigos. El primer testigo va a decir que le ha amenazado y le ha dicho: te voy a ayudar en tus casitos de impuestos, pero dame una manito, anda a testificar en contra de la gerente. Aquí tenemos a otro que las ha denunciado de impuestos porque no quería hacer la oferta del asesor jurídico. ¿Qué ha dicho el asesor jurídico? Anda, hermanito, declara en contra de la gerente y te voy a subir de cargo. Señor juez, eso es obstrucción a la justicia. ¿Qué ha pasado? Nosotros hemos analizado ese relato y hemos dicho cuál es la situación, cómo emerge esto, y era en base a una denuncia que hace la exgerente, denuncia de que hay obstrucción a la justicia por parte del asesor jurídico. Si ustedes van a la ley 004, el bien jurídico protegido es el Estado, pero más específico, la justicia. Si el bien jurídico protegido es la justicia y el Estado la está protegiendo, la administración de justicia, la justicia en todos sus vertientes, ¿quiénes son los afectados con esta acción? Si en caso de que hubiera cometido, ¿quién es el directo afectado? El Estado. Entonces, el Estado, la administración pública, según la ley 004, los llamados para hacer respetar esto son el Ministerio Público, la Procuraduría, transparencia. Entonces, hay una línea de funcionarios y representantes del Estado para hacer respetar este bien jurídico protegido.
Ellos son las víctimas, porque se ha dañado el bien jurídico estatal en su sistema de administración de justicia, en el sistema de justicia. Entonces, ¿qué onda está haciendo esta chica ahí diciendo me han afectado? Por tanto, se ha generado un proceso, una acción penal, y a ustedes como asesores jurídicos de impuestos les llega a título personal. Estamos demandando por obstrucción a la justicia. ¿Quién? Una exfuncionaria corrupta. Al tener conocimiento, el juez les notifica a ustedes 10 días para el planteamiento de incidentes y excepciones. ¿Cuál sería el incidente o la excepción lógica que ustedes tendrían que plantear? Correcto. Doctor, ¿por qué falta de acción? Porque ha sido ilegalmente promovida. Correcto. Caso resuelto. Se planteó la excepción, la doctora, por la excepción de falta de acción, porque hay dos vertientes. Porque la primera es un impedimento legal, no es el caso. Y la segunda, porque ha sido promovida ilegalmente. Tan cerrada, $2,000 la doctora, sentarse 3 horitas redactando la excepción. Feliz. Chao, caso. Puede denunciar. ¿Correcto? Puede denunciar. Totalmente de acuerdo. Puede denunciar. Pero esta señora, imagínense, no ha tenido el asesoramiento de la doctora y el asesor jurídico se ha contratado a otro abogado que también no ha podido decir el análisis de la doctora. Y han seguido un proceso penal y no ha planteado dentro de sus 10 días lo que acaba de decir la doctora. Ha seguido investigando y la fiscalía ha dicho se rechaza esta causa porque no hay prueba. Entonces esta señora apela y el fiscal departamental le dice aquí no hay móviles, confirmen lo que dice el fiscal de materia. Ya. Entonces convierte en acción, conversión de acción. Hay la posibilidad de la conversión de acción pública a privada. Se van a privada y esta denunciante, ya por segunda vez, ni siquiera ya por primera, por segunda vez, presenta la acusación al juez de sentencia por el delito de obstrucción a la justicia. Acuso que yo como víctima tanto, ¿verdad? Estábamos en juicio, está en juicio, se ha presentado la excepción, el juez, como tenía de relevancia, no ha dado curso, estaba a punto de establecer la sentencia y ha concluido con que una sentencia absurda totalmente para ayudarle a la exfuncionaria, porque es una persona que tiene poder político increíble. Le dicen, bueno, el doctor como tal ha cometido un error del tipo. Evidentemente, su actuar es reprochable, pero no se lo va a sancionar. Esa es la sentencia. O sea, es reprochable su actuar, pero no merece sanción. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha generado una apelación restringida por los dos, se ha lavado las manos y nuevamente vayan a juicio. Entonces, otra vez estamos en juicio y recién hemos planteado la excepción de falta de acción, que dice la doctora. Por supuesto que no del curso. Un comentario aquí. Lo que aparece en el patrón, la denuncia por el mismo juez, cuando se afecta al Estado, que aquí la justicia específicamente, como usted dice, se ha que notificar al Ministerio Público, y ahora el Ministerio Público no tenía la obligación de celebración. También, pero no lo ha hecho. Imaginemos, o sea, los jueces anticorrupción, los fiscales anticorrupción a veces están con tantas causas que no lo hacen. Pero ustedes como abogados, entonces, volviendo al tema, les estoy pidiendo que hagan una discrecionalidad de estos dos. El denunciante como tal puede ser cualquier ciudadano y tiene la obligación además, el denunciante, de denunciar la afectación de algo contra el Estado. De aquí, del bien jurídico protegido, si se ha cometido o no,
nace la acción penal y nace también la legitimidad de promoción. La legitimidad de promoción de la acción no la tiene el denunciante. Sí va a estar como testigo, sí, digamos, no va a ser, pero sujeto parte. Eso es claro. Doctora, siguiendo con la línea de la legitimidad, en este caso de escupitajo al presidente, cuando ha venido acá a denunciar ya estas organizaciones y eso, Sí. pero como denunciante, como dice claramente, queda aceptada la denuncia. Pero el vicepresidente, como víctima, ha dicho: yo no voy a hacer ninguna acción. Si quieren, o si me van a cumplir, los botones con el tienen la derecha, los pobres, bla, bla. Pero pide, en este caso, usted sabe, esta gente que ha hecho la denuncia pide la sanción penal, ¿no? Se vaya a poner a la cárcel. Es una verdadera ridiculez desde el punto de vista Exactamente. penal, con las disculpas del caso de los abogados. Es una verdadera ridiculez. Yo no tengo ninguna intención política en este sentido, sino análisis científico. Vamos a analizar este tema. Yo, como tal, soy vicepresidente, estoy caminando y viene uno y me escupe. Listo. Entonces, usted ya que tiene conocimiento de esto, ¿cuál es el bien jurídico protegido? No todos los bienes jurídicos protegidos se sancionan, o se lesionan o se afectan. Pero si existe la lesividad es que se ha roto, entonces se ha dañado. En este caso, ¿cuál sería el bien jurídico protegido de ese ciudadano o el de ustedes? ¿Qué tal si alguien les escupe a ustedes? No pongamos a García Linera así como tal. ¿Qué tal si ustedes van en la calle y uno les escupe? ¿Ustedes cómo se sienten? Falta de respeto, indignadas. Entonces, se estaría contraviniendo quizás la dignidad. ¿Qué más? Dignidad. Y vamos a ir a analizar, es que cada bien jurídico tiene que analizar en la doctrina. Dignidad, honorabilidad. Y aquí vamos a hablar, me van a disculpar, vamos a hablar disparates. En el caso que creo que tengo conocimientos, he leído un poco, no me excluyo mucho el tema de la política, todo lo que hay en las redes sociales acapara mucho tiempo. Entonces, se trata de una persona, que creo que es la señora Foyanini, que le escupe al vicepresidente. Si está relatado como tal, así, entonces se trata de una señora que le escupe, pero no manifiesta ninguna palabra, algo más. Entonces, la dignidad. ¿Cómo se considera digno a una persona? ¿Qué es la dignidad? ¿Alguien está conectado a internet? Doctor, a ver si nos podría ayudar con un concepto preciso para que evitemos hablar, saber. Dignidad, ¿qué se entiende por dignidad? Eso es clave. Cualidad de que se hace valer como persona, se comporta con responsabilidad, seriedad y con respeto a sí mismo y hacia los demás, y no deja que lo humillen ni degraden. Bien, pero habla de respeto, ¿no? Como persona. Por tanto, hay una contravención. Sí, listo, se presionado. Ahora les voy a dar el ejemplo de honorabilidad. Eso es un bien jurídico más fuerte, porque la honorabilidad ya tiene que ver con tu constitución como persona, con lo que haces como tal. Y si la señora Foyanini se hubiera acercado, y aquí está la simulación que piden disculpas, le hubiera escupido, le hubiera dicho: maricón de mierda. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me ha dicho maricón. Yo no tengo nada en contra de los maricones, hubiera dicho el vicepresidente, pero yo no soy maricón. Por tanto, esta señora es homofóbica y creo que ha lesionado, además de dañar mi dignidad, ha lesionado a un grupo aquí que está protegido en Bolivia, y además de constituirme en denunciante contra esa señora para hacer respetar los derechos de los movimientos LGTB, entonces
voy a hacer una contravención por dañar mi dignidad por el escupitazo. Este escupitazo. Ahora, racismo. Escupitazo. ¿Qué le hubiera dicho, digamos, para ser racismo? Eso, maricón, tiene que ver con el género. De todas formas, ahorita vamos a seguir precisando estos dos y los respondemos. Estamos yendo por el tema así básico, no estamos yendo por el tema de los elementos constitutivos de tipo penal. De raza tiene que ver con el color de piel y todo lo demás, pero en Bolivia existe una conceptualización más profunda, ¿no? Que los legisladores lo han hecho. Ahora, existe también raza, género, y empezamos a hablar del tema de la honorabilidad, porque aquí puede haber una responsabilidad que le da legitimidad al vicepresidente como ciudadano y querellarse contra esa persona. ¿Cuál? Estaba entrando el mismo ciudadano, ya hemos dado varios casos, le escupo y le digo terrorista de mierda. Entonces, ¿qué calificativo le ha atribuido? Genocida, asesino. ¿Qué ha pasado? He dañado mi jurídico, que él, digamos, yo no soy terrorista, pero digamos, ya le ha dicho asesino. Entonces, dentro del margen de la honorabilidad, es un bien jurídico más fuerte que la dignidad, así como de hurto a robo agravado, digamos. De la honorabilidad vamos ya con un bien jurídico protegido para el vicepresidente, para que tenga legitimidad de accionar, porque si él no es maricón como tal, corresponde a los movimientos promover, y él se constituye como denunciante. O no se olviden, él es denunciante, a menos que él diga, sí, yo soy maricón también, yo soy homosexual y qué, listo, lo promuevo. Pero él, como está casado, entonces va a decir, yo soy denunciante, que promuevan los grupos homosexuales. Pero para que él directamente active, tiene que haber una clasificación para ver si se ha injuriado, se ha difamado o calumniado. Entonces, estas tres, injuria, difamación y calumnia, no es lo mismo. Injuriar es el insulto que les decía, que es considerado, esta acción como tal, puede ser considerado no solamente, solamente del escupitazo, tampoco está dentro de la injuria. Porque la injuria tiene un elemento constitutivo que daña la honorabilidad. La difamación como tal tiene el objeto, digamos, de que el insulto daña. Como que le diga, por ejemplo, le escupo, hijo de puta. Listo. Entonces, a mí, como vicepresidente, me ha dañado y me vas a demostrar que mi madre es una prostituta. Y te acuso por el delito de difamación ante el juez de sentencia. Listo. ¿Qué voy a obtener? Que venga la Foyanini, mil disculpas, me retracto, está en grande, pero está acusada, está responsabilizada. Si es que acepta la víctima de eso, si no acepta con sentencia. Listo. Ahora, vamos a la calumnia. La calumnia tiene que ver con el escupitazo más asesino. A mí vas a demostrar que ha sido asesino. Si no lo demuestra, calumnia. Responsabilidad. Si hubieran razonado así el grupo de abogados, es otra cosa. Es otra cosa. Entonces, para defender a una persona, sea el vicepresidente, el presidente, cualquier ciudadano,
hay que tener una lógica, una teoría jurídica. En este caso es la teoría de la lesividad del bien jurídico protegido. ¿No? Doctor, una explicación que el tema se recuerda al caso cuando estudiábamos todavía. El artículo de desacato se sacó de letra y gracia también un problema con el vicepresidente, un mediano, ¿no? Sí, creo que Que sí. se demandaron, entonces aprovechándose del cargo, bueno, el otro demandó, bueno, hizo buen motivo para que se saque. Sí, correcto. El tema del desacato en varios sistemas penales es entendido de diferentes maneras. El desacato en Bolivia no es lo mismo que el desacato en Estados Unidos. El desacato en Estados Unidos es no hacer caso a lo que dice la autoridad jurisdiccional. Por ejemplo, si la autoridad jurisdiccional les dice, se me calla, y el abogado o la parte sigue hablando, por desacato lo llevan preso. En cambio, el desacato en Bolivia tiene que ver con otros elementos constitutivos, que ahorita no recuerdo si usted tiene ahí el tipo penal. Podríamos identificar los elementos constitutivos del desacato en Bolivia, que tiene que ver con el no cumplimiento de lo que dice la autoridad judicial o otros elementos constitutivos diferentes. Así el legislador lo ha visto en Bolivia. Y como usted dice, por supuesto, ha habido un error. ¿Por qué? Porque van desde el resultado. Parten del resultado y empiezan a accionar penalmente, o sea, se nos realiza. Pero si empezamos a analizar así, a hacer la construcción jurídica como estamos viendo desde este momento, ¿es denunciante? ¿Es víctima? ¿O qué? Primer criterio para promover la acción penal. Segundo criterio, ¿ha existido la afectación de un bien jurídico protegido? No. ¿O sí? Si no ha existido la afectación de un bien jurídico protegido, ¿qué es? Puede ser una contravención, una falta. Pasarme en rojo, digamos. Si no he dañado a nadie, si no he puesto o no llevar mi licencia de conducir, pues no he dañado a nadie. No he dañado a nadie. ¿Y qué pasa con la conducción peligrosa? Con el delito de conducción peligrosa. Doctor, una consulta. Este caso, por ejemplo, utilizando el vicepresidente, entraría en el caso que usted dice de un delito instantáneo. Bueno, vamos a llegar a la acción penal. Y si se trata, digamos, de un delito como tal, como una conducta típicamente antijurídica, y culpable, ¿por qué no consideramos la punibilidad? Desde hace 3 días estamos con eso. ¿Por qué no consideramos la punibilidad como otro elemento del delito? Porque en un sistema final, un sistema progresivo que tenemos en Bolivia especialmente hablando de nuestro sistema penal boliviano, no siempre se le va a sancionar a las personas, no siempre va a haber una pena. Sencillo. En otros sistemas donde sea inminente la pena, por supuesto que tiene que haber una conducta típica, antijurídica, culpable, punible, claro. En otros sistemas será. Por eso no hay una verdad absoluta. Pero la verdad del delito en Bolivia es una conducta típicamente antijurídica y culpable, porque en la culpabilidad se va a analizar todo. Después de esto, hay que saber si el delito es instantáneo, continuado y permanente, con efectos permanentes. Hay otras subclasificaciones y todo lo demás. Doctor, pero cuando la conducta también en este caso del señor Lionel es también responsable porque él está provocando hace mucho tiempo, entonces está ocasionando esta cuestión ciudadana. Depende de qué, ¿no? Claro, o sea, él está provocando con muchas apariciones, cosas que la gente ya le molesta ya. Entonces, a su simple aparición de este señor ya es susceptible a que él se ponga en toda esta cuestión. Entonces, eso yo creo que también los Voy a entender
entender, digamos, de que tú siendo el abogado de Fogliolini vas a plantear la autopuesta en peligro en Bolivia. ¿Por qué? Porque existe, digamos, separación. Bien. Ahora, son las 10:15. Son las 10:15. Vamos a precisar más todavía. Las construcciones de denunciante, víctima, cada uno tiene sus representaciones. El denunciante como tal, ¿quién no puede representar al denunciante? Puede ser un abogado, puede ser el mismo, el denunciante. Correcto. Ahí vamos. Si el denunciante como tal no siempre es la víctima, por ejemplo, estamos viendo aquí, nosotros escuchamos que están gritando aquí en la calle y vemos que un señor le está golpeando a una mujer. Cualquiera de nosotros puede ir a la policía, a la defensoría o a la fiscalía a denunciar. Yo he visto, estamos a las 10:15, estábamos en mi clase de maestría, hemos escuchado gritos y como testigos están todos mis compañeros, incluyendo el docente. Hemos visto que este señor, que lo hemos aprendido, estaba golpeando a esta mujer y aquí está la mujer denunciante. Entonces se lo estoy dejando ya, hasta luego. Soy el denunciante. Otra cosa es la víctima. Después de que le ha golpeado, ha ido a denunciar y solicita a la fiscalía si alguien ha visto. Entonces le está representando a la fiscalía, a la víctima, o a la defensoría, o a la policía, a la víctima. No necesita abogado. Pero si la víctima decide contratarse un abogado, entonces ahí tenemos el abogado querellante, que luego va a ser acusador particular. Ahora, hay una situación que ustedes tienen que analizar y reflexionar en la ley 348. La ley 348 ha sufrido cambios. ¿Qué pasaba? Antes se agarraba a la víctima y le decía, a ver, estás haciendo un lío por esta violación, te daremos $20,000. Esto va a servir para que te superes, todo. Y se planteaba una salida alternativa en el proceso y le decíamos al fiscal, señor fiscal, ya hemos llegado a un acuerdo de parte, o sinceramente llegaba directamente el desistimiento. Con la ley 348 ya no se puede hacer eso, porque la norma de manera específica señala y dice, no, la fiscalía de ninguna manera, el Estado de ninguna manera aceptará las transacciones entre partes. Entonces, la única manera para que el proceso no continúe es a petición por única vez de la víctima. Por única vez de la víctima. ¿Por qué ha puesto el legislador eso? Porque antes la petición que hacía la víctima de no seguir a través de un desistimiento, se ha visto y han analizado también que la mujer supuestamente fue violada, pero ha desistido y ha hablado, bueno, después de 2 meses otra vez la habían violado. Va y desiste. Pasados 3 meses otra vez la habían violado. otro. Entonces se hacía violar continuamente y es real. Unas tres veces la misma mujer con diferentes hombres. Lucrativo. Que no continúe.
Esa es una muy buena pregunta. A eso iba. A ver, en la mayoría de los casos de la ley 348, el abogado habla con la víctima y qué ha pasado. Dependiendo de la gravedad del caso, ahí empiezan los principios que ustedes tienen. Si su mente como abogados litigantes está mentalizada en solucionar el problema y en lograr objetivos, entonces hay un problema deontológico, ético. Porque el tema ético parte de cumplir la ley de manera estricta y no contravenirla. Pero ¿qué tal si la víctima les dice, doctor, ayúdeme, yo no quiero seguir con este pleito? Sinceramente yo necesito plata, o sea, esto ha pasado, ya ni modo. Realmente le está diciendo así con sinceridad, yo con un proceso penal no gano nada. Que me repare integralmente el daño. Sé, me ha explicado usted que no puede transar, pero usted transa por debajo. A mí me da $10,000, usted cobre ese $100,000 millones si quiere. A mí me da $10,000 y yo me voy a ir a otro lugar y estoy cansado. Quiero irme con mis hijitos, tengo 4 hijos, no tengo tiempo para perder en este pleito. Entonces ustedes van y le dicen a la otra parte, ¿no? Al querellado, al imputado, al abogado, hermano, colega, mi cliente ya no quiere seguir, está cansado y quiere solucionar, pero ya pues de una vez. Muy bien, mi cliente quiere $50,000. Ya, perfecto, ya 40,000, 20,000, ya 20,000. Entonces, haremos un acuerdito, pero que no pongamos los montos, todo eso, perfecto. No importa. Es un acuerdo. Se le da lo que pide a su cliente. Se hace el acuerdo, un acuerdo bien desarrollado en base a los principios que establece la ley 348, donde ella desiste y dice, por mi salud mental psicológica, he decidido ya no continuar el proceso. No se está especificando que he transado, nada como antes. Perfecto, está el desistimiento firmado, presentado. El abogado le dice, bueno, mamita, que te vaya bien, chao. Yo también deposito mi dinero, feliz. El Ministerio Público recibe el desistimiento, ya, pónganlo al cuaderno. Ahora, saquen una convocatoria, hagan el pedido al juez para que lo notifiquen a la víctima para que venga a hacer cámara GESEL. Para la cámara GESEL que venga. Vamos a continuar con el pleito. ¿Listo? Y le notifica a la chica, y la chica viene a ustedes, pero vos has dicho que ya no vamos a seguir, aquí está el desistimiento. Me siguen llamando a la fiscalía. Del otro lado también el imputado, oye, pues has dicho que ya no vamos a seguir, me siguen notificando. Aquí una cámara GESEL. ¿Todos saben qué es cámara GESEL? Ya. La cámara GESEL como tal es un instrumento, y esto tienen que anotárselo por favor, tal vez las doctoras nos pueden dar de manera especializada qué es la cámara GESEL, pero desde el punto de vista jurídico, la cámara GESEL es un instrumento que nos sirve a todos los abogados para obtener información de víctimas especiales, como personas abusadas, violadas, acosadas, perturbadas psicológicamente, violencia física, psicológica, todo tipo de afectación psicológica. Eso no se preocupen, lo van a encontrar, les doy el link. Vayan a la Fiscalía General en Google, está en la Fiscalía General, tienen que buscar el protocolo de cámara GESEL. El protocolo de cámara GESEL explica inclusive qué es la cámara GESEL, cómo están las partes, qué se tiene que hacer, dónde están los testigos, todo. La cámara GESEL ha sido un proyecto que ha promovido la Fiscalía General. El principal promotor ha sido mi compañero, el doctor Walter Vizcaza, Fiscalía General. Desconozco su especialidad, pero ha lanzado un protocolo para cámara GESEL aprobado por la Fiscalía General y que todos están aplicando. Todos tienen que aplicar ese protocolo.
también los jueces. Y si no conoce al juez, lean el protocolo, por favor. Ese protocolo, ustedes lo bajan del PDF, incluso pueden poner protocolo Cámara Gesell Bolivia, ¡pam! Y ahí está, en PDF. Eso lo imprimen, le dices, doctor, usted no está siguiendo el protocolo de Cámara Gesell en este actuado. Listo, el doctor les va a decir, también, doctor, tengo todo conocimiento. Le hago un doctor, declara el cuarto intermedio, porque no todos los jueces tampoco tienen conocimiento de eso. ¿Qué? Aquí en la fiscalía, por supuesto. ¿Qué? Pero no sé si les van a dar así. A ver, doctor, se lo voy a buscar. Vuelva a hacer para esta tarde. Pero ¿para qué van a hacer eso ustedes? Está que no impriman, no. Está en el buscador. Con eso ya los cuadran. La cámara Gesell es un espacio menor, como los que estamos viendo, y la víctima, o la supuesta víctima, está al lado. Entonces nosotros, en un anticipo de prueba o en una deposición de esa víctima, estamos aquí. Aquí está la juez sentada, están las partes como ustedes, y entra la psicóloga les dice, ¿qué quieren que les pregunte? Por supuesto, ustedes ya podrían haber hecho llegar las preguntas anteriormente, o la pueden hacer, si es anticipo de prueba, en el momento. Entonces, todas las preguntas se hacen en un debate, como en un juicio aquí, sin que la víctima presencie eso. La víctima está ahí, así como usted está viendo, está escuchando, y aparentemente esto, eso empieza a son, pero nosotros nos estamos viendo. Hay cámaras, hay sonido, y bueno, la juez, ¿alguna pregunta más? Nada, ya. Señora psicóloga, sírvase y, ojo, tengan cuidado con los psicólogos, con las psicólogas, porque las preguntas que ustedes hacen no tienen que ser cambiadas, porque hemos notado que los que preguntan es la psicóloga o el psicólogo, es decir, lleva su mensaje y va y ellos le preguntan, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Bien? ¿Sí? Ya quiero preguntar, ¿qué te ha sucedido? ¿Dice que te han hecho esto? Preguntas sugestivas. Entonces ya le está induciendo a decir eso. Entonces ustedes tienen que declarar nulidad, tienen que mantener un incidente de nulidad. Entonces, ¿por qué? Porque ya se ha contaminado la declaración. No. Etapa preliminar, inclusive, etapa preparatoria y puede hacerse inclusive en juicio. Pero precisamente se hace la cámara Gesell para que no se vuelva a reproducir más. Y la cámara Gesell tiene dos finalidades: hacer la declaración, pero si se va a hacer la declaración, ustedes, si son defensores de la víctima, piden el anticipo de prueba. El anticipo de prueba es eso. El anticipo de prueba es solicitar que el juez esté acá y se llame anticipo de prueba para que esa declaración sea tomada en cuenta también en juicio. Precisamente esta cámara Gesell, esta deposición se ha hecho porque antes a la víctima le decían ir a la policía, a la fiscalía, le hacían llamar y contraviene lo que es la revictimización. Entonces lloraba 5 o 7 veces hasta el juicio, no le dejaban tranquila. 2 años después, al juicio también. Entonces, pobre víctima. Entonces se hace la cámara Gesell y a ustedes les dan el CD, donde está la grabación, lo que han preguntado o no han preguntado. En los casos de violación de menores, no existe cumplimiento hasta los 18 años, hasta la mayoría de edad. ¿No existe qué? No. Ahorita voy a lo que ustedes dicen y complementar con lo que ha dicho el doctor. Es decir, por más que ustedes presenten el desistimiento, la Fiscalía tiene la obligación de acabar el caso, continuar el caso. Solo que va a tener más dificultad. Va a tener más dificultad de continuar con el caso porque la víctima ya no viene. Entonces se estaría apuntando, digamos, a un posible rechazo. Si es un menor ya declarado, por más que hacerle con sus papás millones, lotes, lo que quieran, la Fiscalía va a seguir. Entonces
Entonces ustedes tal vez están razonando antes con la fiscalía, hay que razonar. Tampoco, porque el fiscal departamental como tal tiene en sus hombros evaluar si los casos que se han cerrado, y eso a petición de la Fiscalía General, por eso existe, los casos que se cierran por víctimas especiales son realmente debidos. ¿Por qué? Porque están haciendo ahorita una evaluación cuantitativa y cada mes, no sé si han salido, han notado sobre violencia de género, cuántos feminicidios hay, continuamente están haciendo porcentaje. Entonces el fiscal departamental cada caso lo ve con perspectiva, entonces es difícil. Lo que tendría que hacer, digamos, si hay un caso real, que la víctima está pidiendo, así como les he dicho, ¿no? Porque hay casos así, tienen que lograr que no haga la deposición. Si ha hecho la deposición, toda la víctima tiene que ser sinceros con ella y tiene que decirles, podemos llegar a un acuerdo donde realmente se separe, darles tratamiento, lo que quieres, pero te van a seguir convocando, te van a seguir llamando al proceso, porque en Bolivia no se puede hacer eso. Entonces está claro eso, ¿no? Está claro sobre el desistimiento. El derecho penal juvenil es diferente, por si acaso, con el juez de la niñez y adolescencia. Totalmente diferente. Entonces ahí ya es otro escenario. La víctima abandona el proceso y también la fiscalía, porque en muchos casos he visto que la fiscalía solamente cuando lo notifica, o sea, se centra al proceso, pero después está completamente abandonado el proceso. Y cuando uno pide ya pues, del tiempo ya por la máquina del proceso, recién la fiscalía empieza a mover el proceso. Sí, te entiendo, pero el abandono tiene que ser como incumplimiento de deberes. Porque el deber que tiene la fiscalía es promover la protección a la víctima en todo sentido. Y si no lo hace y hay un desistimiento, no. Pero dentro ya de un proceso, y esto ya es antiético, necesariamente van a tener que llevar, si ha declarado todo en Cámara GC, van a tener que llevar a que declare ampliación de su declaración para que ingresen contradicciones. Porque lo que va a pasar es que ustedes van a obtener el CD, de la Cámara GESEL y eso les van a pasar a las forenses. Uno. O dos, directamente le van a pasar a la víctima, a los forenses. ¿Para qué? Para hacer 2 puntos. 1, test de credibilidad. Y 2, si existen secuelas psicológicas. Y las secuelas psicológicas para demostrar la afectación al bien jurídico protegido. Libertad sexual, el bien jurídico protegido. Si el psicólogo forense te dice, sí tiene secuelas psicológicas emergentes del relato que nos ha dado, están fritos. No hay dónde perderse. Disculpe. Hay una excepción, sí, a la regla, que dice que la 348 víctima puede voluntariamente ir a desistir, puede estarse en todo caso, excepcionalmente también. Sí. Entonces ahí, al requerimiento de la víctima, dependiendo por eso el caso, puede decir, yo ya no voy a continuar. Si se trata de una violencia doméstica, digamos, entre esposos se han peleado, pero ha habido un exceso por parte del esposo, por si acaso todos los que estamos aquí, ni se les ocurre gritar a su esposa, a una mujer, nada, ellos los denuncian, y una medida de protección le sacan fuera el agresor de su casa, por más que ustedes hayan construido todo afuera, hasta que desaparezca el riesgo. Entonces, la ley 348 está diseñada pues, para eso. Entonces, también tengan cuidado de aquellas mujeres, digamos, que hayan entrado a su seno familiar por primera vez, no la conocen, una denuncia por violencia, ley 348, solicitando medidas de protección, donde
de una de ellas es que salga el agresor del seno familiar, chao casa. Entonces, tengan cuidado de eso. Pero, vamos al tema. Hay que ver el grado de afectación. Si el fiscal va a ver y va a decir, pucha, esta es una violencia doméstica donde pueden solucionar a estas personas, digamos, pero si se trata de una violación de un menor, imposible. Si se trata de una mujer que ha sido, además de violada, golpeada, la fiscalía va a seguir. Ahora, el abuso sexual como tal, como toque impúdico, también lo van a analizar, las circunstancias, qué testigos tiene la fiscalía para seguir, realmente va a tener sustento. Entonces eso lo va a evaluar la fiscalía, doctor. Pues generalmente la fiscalía no acepta las conciliaciones por violación a las mujeres. Generalmente son condiciones, que son leves. Sí. El año pasado acepta la fiscalía, pero con los casos de violación la fiscalía va a promover de oficio hasta Correcto. Doctor. Bueno, doctor, sabemos la realidad que la realidad obliga en este caso del Ministerio Público en el provincia. Ya. Prácticamente un caso específico. Desafío de la violación. La entrevista se ha realizado por medio de la Fiscalía. Y ahorita yo me preguntaba hace rato la necesidad de juicio por medio de la Fiscalía que se ha realizado. Preliminar, protocolo. No se ha hecho esto. No se ha aplicado el protocolo de la Cámara de Juicio. Entonces, viendo el fiscal juicio, dos preguntas. La primera, la entrevista psicológica puede ser tomada como prueba, pero al no aplicarse la Cámara GESEL, la prueba del Ministerio Público, entonces, ¿Tiene validez o no? la entrevista psicológica, ¿cómo va? Les explico. La Cámara GESEL como tal solamente es un instrumento. Es un instrumento para garantizar la no revictimización de la víctima, para posibilitar un anticipo de prueba, para ver inclusive de proteger a tu cliente. Pero si tú estás con la otra parte, digamos, si tú estás con la otra parte, con el supuesto agresor, y se tiene la declaración de la víctima solo como una entrevista psicológica con el psicólogo de la fiscalía, con la defensoría, y con esa entrevista ha llegado al juicio, está fácil para hacerlo pedazos. ¿Cómo? Tienen que buscarse a uno de los mejores psicólogos forenses para ofrecer como peritos. ¿Por qué? Porque generalmente el proponer una pericia psicológica en juicio tiene que ser evidente de que no se ha realizado ni en la etapa preliminar ni en la etapa preparatoria esa pericia forense. Solo consta una entrevista con el SLIM, digamos. Nada más. Pero debe haber un certificado médico forense. Y si no hay un certificado médico forense, mejor aún, más fácil para su cliente. Entonces ya tienen dos especialistas para determinar. Generalmente el médico forense, si no me equivoco, los términos me corrige, doctora, cuando evalúan en este caso la van a evaluar a la víctima, tiene que ser con consentimiento de él también en esa etapa, y van a establecer, si no me equivoco, respecto a la violación, hay defloración antigua. Y la clave de todo lo que estamos hablando es cuándo se ha producido supuestamente el hecho de violación. Inclusive algunos forenses ponen las defloraciones recientes por las características del caso. Si dice defloración antigua, dependiendo de la edad de la supuesta víctima, si se trata de una mujer mayor de 18 años, ¿quién me garantiza que ha tenido relaciones con otro? Si se trata de niños, más difícil. Basta su certificado médico y su declaración, que es considerada como prueba. Pero la clave para refutar eso es que tengan ustedes un perito y se haga 2 puntos de pericia, o lo que les sugieran los forenses.
Generalmente los más comunes es establecer la credibilidad del testimonio de la menor. 2. Establecer si existen secuelas psicológicas emergentes del hecho. 3. Esto ya para su cliente. Análisis de la personalidad para establecer si tiene un grado de pedofilia o pederastía. Si él supuestamente tiene con un niño, estamos hablando de un pedófilo. Entonces, eso para generar duda razonable. Y si sale la credibilidad del testimonio, que yo sepa, no sé, ustedes me corregirán, doctoras, sale indeterminado, sale creíble o poco creíble, ¿cómo se llama? Poco creíble, ¿no? Y creíble o indeterminado. Entonces hay esas variaciones. Doctor, pero la teoría de criterio sobre criterio, los peritos psicólogos utilizan para determinar justamente dos puntos, basan su estudio en 19 puntos, los mismos que el SLIM, la defensoría, no, Sí, ¿verdad? simplemente agarran, copian y pegan. Sí, sí. Ahora, muchos informes caen en lo que se llama, dicen, ¿no? Se encuentra gravemente afectado inicialmente. Luego dicen, no está afectado. Entonces, a mí me ha tocado, porque le pregunté, ¿no?, a la señora Perito y le dije, ¿qué son estos errores? Usted va a decir que un informe puede llevar errores de taipeo. Sí, son errores de taipeo. Entonces, un error de taipeo, si bien vemos el bien jurídico protegido, o sea, No, como estamos hablando con la doctora, digamos, si es un juicio, ustedes llevan a los forenses aquí, lo primero que van a hacer es hacer pedazos por su idoneidad primero, y luego los puntos de pericia que van a hacer todo a su favor. Entonces, si llevas a unos forenses que están acreditados, como lo está acreditada aquí la doctora con el órgano judicial, entonces la credibilidad de los juzgadores es alta, y la confianza que tienen, o sea, lo que dicen ellos va a ser ley. Entonces, si ustedes llevan a estos forenses, lo que va a pasar es que la que ha hecho, que él tiene su diplomado, digamos, en psicología organizacional, entonces, ya está. Entonces, que se haga la pericia sobre esta entrevista psicológica por la profesional de la SLIM. Para ellos va a ser SLIM, son leones frente a un corderito. el SLIM, perdón doctor, el SLIM con relación a los puntos creíble, altamente creíble, pero el libro que dice criterio sobre criterio solamente dice creíble, poco creíble, nada más. Bueno, usted tiene que concentrarse en esto. Porque si no hay necesidad del bien jurídico, no hay delito. Y listo, ganaron el caso. El informe psicológico pericial, tanto del EDIF como del profesional, en la parte de conclusiones, establece las respuestas a tus puntos de pericia. Todos nos vamos, porque en las hojas está la metodología, cómo han hecho todo eso, incluso los anexos a las entrevistas que han hecho, incluso CVs, todo eso. Pero en las conclusiones dice los puntos de que te interesan. Relación de los hechos, ponderación de credibilidad, que ellos te dicen, como establece la doctora, al juzgador le va a interesar que sea creíble o no creíble. Si dice creíble, ya vamos por ahí. Y 2, si establece que hay secuelas, eso es lo más importante, emanadas del hecho, listo. Si no es creíble, pero hay secuelas psicológicas, pueden ser secuelas psicológicas de otro tipo, pero no del hecho. O sea, todas las personas, todos los que estamos aquí, tenemos problemas psicológicos. Es más, todos los abogados, al recibir tantos problemas, tenemos que ir a consultar a nuestros psicólogos, terapeutas, para que nos ayuden a organizar mejor nuestra mente, a que nos digan, doctor, usted necesita, o doctora, usted necesita 3 días para hacer esto.
entonces ayuda a respirar, a acomodarse, y a veces no solamente son vacaciones, porque si ustedes están mal no van a poder ayudar a sus pacientes, porque nuestra profesión es resolver problemas que a otra gente es un mundo. Nosotros vivimos de solucionar problemas. Entonces, esa es la situación. Vamos al break y cuando volvamos vamos a hablar de este tema muy complicado. Una sentencia o un auto supremo, digan sobre qué es. O sea, ¿de qué es? Este auto supremo puede servir sobre el tema de fundamentación, sobre delitos continuados, sobre prescripción. Y por favor, súbanlo, pero si esa sentencia constitucional ha sido modulada también, revisen eso. Cualquier fallo de allá de Sucre, del Tribunal Supremo, mi persona puede enviarles. Y eso se envía. Hay CDs, hay sistematización allá. Entonces, lo que necesito. Mi número es el 761-17-920. Entonces, a Suárez Vargas. Más por WhatsApp. Tengo WhatsApp, me escriben, doctor. Somos colegas, hemos estado en la maestría de Derecho Procesal Penal en Santa Cruz. ¿Me podría mandar esto? Con gusto, colega. ¡Pap! Te mando lo que necesites. Cualquier consulta que le quieran, de igual manera. Doctor, quedó pendiente la pregunta que usted nos dijo que nos iba a contestar de cómo no debemos cometer los errores de argumentar, de emitir conclusiones antes de la pregunta. Ya, sí, le agradezco a la doctora. En los alegatos de juicio oral, procure, no es una regla, pero por lógica argumentativa, no empiecen concluyendo el juicio. ¿Cuál es la diferencia entre concluir y cuál es la diferencia entre iniciar? El alegato inicial tiene que estar encaminado a precisar al juzgador el hecho, claro, en concreto, pero desde su punto de vista. Yo voy a demostrar, incluso eso es una síntesis, no todo detallado. Voy a demostrar esto, cuándo, cómo, todo. Voy a precisar que mi defendido es inocente. La diferencia con la conclusión es que en las conclusiones ya precisas por qué es inocente y en base a qué es inocente. La conclusión explicas todo lo que es referente a las pruebas que has judicializado. Entonces, empiezas con la teoría del caso, lo que te he mostrado. Señor presidente, miembros del tribunal, respecto a la base fáctica, como les había dicho al principio en mis alegatos, hemos sustentado que este señor es inocente del delito de homicidio, suicidio. Y las pruebas que han presentado y nos han traído son estas, ahí ya diapositiva, las que se han judicializado, porque hay algunas que se han debido excluir. Entonces, en base a esta prueba tenemos esto. Entonces, si tú empiezas así, entonces estás concluyendo. Y el juzgador te va a decir, pero si quieres ser judicializado tu prueba. Si empiezas así, esta prueba ya está, con esto voy a demostrar, con esto voy a demostrar, con esto voy a demostrar. Entonces, como decía el doctor, a veces conviene ser preciso, concreto y decirles lo que vas a hacer en el juicio, nada más. Pero siempre tiene que haber una promesa. Yo les voy a demostrar que este ciudadano no ha cometido el delito. Señores jueces, yo voy a explicar el delito, finalizar este juicio con prueba. Entonces, les estás prometiendo que vas a tener pruebas de eso. Y les vas a pedir que hagan justicia declarando absuelto a ese ciudadano. Esa es la diferencia. No puedes precisar dar tu prueba al inicio, porque falta que sea judicializado. ¿No? Ya. Ese es uno, mi correo electrónico para aquellos que quieran hacer consultas, así ya una consulta grande, digamos.
cesarsuarezvargas@gmail. Todo minúsculo unido. Doctor César Suárez Vargas @gmail.com. César Suárez Vargas @gmail.com. 761-17-920. Me especifican de qué maestría de Santa Cruz, digamos. Los de Univalle, en Potosí, doctor, allá ha habido un caso. Así que les digo, los de Univalle, doctor, tenemos este casito, digamos, era un caso realmente complicadísimo de la minera de San Cristóbal. Era tremendo, como que se descubrió un tema financiero tremendo. Más bien se solucionó rápido. Eso es una consulta. Podemos hacer que ustedes vayan y solucionen sus conflictos, porque en todas las partes del planeta, por más que sea inhóspito, hay problemas graves. Hay graves. Entonces, no duden en enviar un mail. Con gusto les ayudo. Otra cosa que les voy a pedir es si nos puede tomar una foto la doctora para la licenciada para el recuerdo.